Hola Mercedes, hola Mariano, el placer de reencontrarnos con los amigos de Televisión Federal para toda la Argentina. Después de unos días de descanso, aquí estamos siguiendo en el análisis de la realidad. Los números de la economía ayer le permitieron al gobierno celebrar un dato que ofreció el INDEC respecto de una recuperación en el mes de diciembre de los salarios por encima de la inflación superior al 3%, 3,1% más que el crecimiento de la inflación, crecieron los salarios. El ministro Caputo festejó en las redes sociales que el gobierno haya acumulado 9 meses consecutivos de recuperación del salario respecto de la inflación. Esto en el mes que concluyó el año. En la comparación entre enero y diciembre del 2024, según el Ministerio de Economía, los salarios... Parece para el índice de precio del consumidor creció un 117,8%, es decir, una diferencia del 27,7%, mientras que la canasta básica creció un 86,7%. Según esta estadística, los salarios relacionados con la canasta básica crecieron casi un 60% más. Difícil de aceptar como reflejo de la realidad esa estadística porque todos sabemos que nuestros salarios están postergados respecto de lo que el propio ministro Caputo aseguró que los precios estaban adelantados. ¿Por qué este número surge y le permite al gobierno celebrar? Es una pregunta interesante que cada economista la responde de una manera u otra. Vamos a tomar como referencia los datos del Mirador del Empleo y del Trabajo, que hizo una comparación entre el salario real y la pérdida acumulada, tanto en el sector privado como en el sector privado registrado como en el sector público. Vean ustedes, entre enero y noviembre, porque estos son datos hasta noviembre, el sector salarial público perdió en promedio 3.314.736 pesos. Es decir, que con el retraso salarial de ese sector, los empleados públicos, en promedio cada trabajador dejó de percibir unos 3.314.000 pesos en todo el año. Esa es la pérdida real en el bolsillo. Estos datos, dados a conocer por este centro de estudios que trabaja desde Rosario, le arrojan una pérdida más significativa al sector público que al privado en los 11 meses del 2024 contemplados. Pero ¿qué pasa con el sector privado? Ya no el sector público, siempre estamos hablando de salario registrado, no el sector informal, ese enorme volumen de trabajadores que están en la informalidad. Bueno, los trabajadores privados perdieron 2/3 menos, porque perdieron 1.099.769 pesos entre noviembre del 2023 y en noviembre del 2024. Esta estadística contrasta con la celebración que el gobierno manifiesta públicamente de una recuperación del nivel de los salarios por encima de la inflación a lo largo de los últimos 9 meses, de los últimos 3 trimestres. ¿Por qué se da esto? Bueno, los especialistas explican que se trata de la conjunción de dos cuestiones. La desactualización del índice de precios, que no está contemplando variables de mucho peso, como por ejemplo el costo de los combustibles, como por ejemplo el costo de los servicios. Y después, porque se ha dado la paradoja en la estadística que dio a conocer el INDEC, que el sector informal de la economía, el 40%, entre el 40 y el 50%, según los conglomerados, los que no están registrados, es decir, el empleo en negro, según esta estadística, la oficial del INDEC, recuperó casi un 197% sus saberes, ¿no? Por encima de la inflación estuvo en el 117%, los saberes del sector informal
crecieron un 197%, sacándole una mejora del 80%. ¿Ustedes creen, por ventura, que en el sector informal de la economía los salarios crecieron un 197% en un año? 80 puntos por encima de la inflación. ¿Eso es posible? Bueno, esto habla de una distorsión de la estadística. El efecto rezago de los trabajadores informales aseguran que creció en el mes de diciembre, según los datos del INDEC, un 7% más que la inflación, lo que perciben los que están en la informalidad de la economía. Bueno, por supuesto que hay explicaciones técnicas de la economía que no entendemos, pero cuando nos hablan de salario, cada uno de nosotros sabemos de qué se trata, porque lo medimos en nuestros consumos, en qué podemos comprar y en qué nos prohibimos. Parece muy alejada de la realidad esta recuperación salarial que celebra el gobierno, que no está conectada con lo que le pasa a la billetera de nuestros bolsillos. En minutos, en una nueva participación, vamos a hablar de lo que ocurrió con los servicios y que también es una clara manifestación de que la economía no se recupera como el gobierno dice, se están recuperando los salarios. Así son las cosas.